Por vez primera, México recibía el Mundial en casa. La nación fue confirmada como sede del Mundial en 1964, por lo cual los esfuerzos se centraron en preparar un equipo que hiciera un papel decente en 1970. Nacho Treyes fue el elegido para encabezar el proyecto, teniendo el Mundial de Inglaterra 1966 y los Olímpicos de México 68 en el medio. Como ya revisamos en este canal, Inglaterra 66 fue un mundial donde se mostraron avances y cosas interesantes para nuestra selección, que aunque no pasó de fase de grupos, sí mostró mejoría en su accionar. Los olímpicos marcaron el final de la era Treyes en el Tri, al fracasar en la búsqueda de una presea olímpica, perdiendo ante Japón en el duelo por la medalla de bronce. Tras este mal resultado, Raúl Cárdenas fue el timonel elegido para dirigir el futuro de los verdes en el Mundial. Previo a la Copa del Mundo, el talentoso Alberto Onofre, volante de las Chivas, sufrió una fractura de tibia y peroné al chocar con el también seleccionado Juan Alejandres. Esta lesión lo alejó de las canchas por 2 años, y al volver y darse cuenta que ya no era el mismo, decidió retirarse en 1974 con 27 años de edad. El 31 de mayo de 1970, en un estadio azteca lleno, México inauguraba el Mundial ante la Unión Soviética. Aunque parecía que el tricolor podía ser el triunfador en aquella tarde, los dirigidos por Cárdenas y los rusos tuvieron un encuentro demasiado cerrado, donde ninguno hizo lo suficiente para quedarse con la victoria, culminando con un amargo 0-0. Este encuentro tiene varias particularidades, como ser el primer juego que se pudo ver en televisión a color, la primera sustitución de la historia del deporte con el ingreso de Anatoly Pusach por Víctor Serbianikov, y la primera tarjeta amarilla, siendo el ruso Evgeny Lobchev el primero en llevarse el cartón preventivo. Pero estos detalles los abordaremos de forma más amplia cuando nuestro avión mundialista aterriza en tierras aztecas en la serie de la historia del Mundial de Pambol Azteca. El segundo partido también es único, ya que es el primer juego del tricolor ante un rival de su misma confederación en la Copa del Mundo. El Salvador se medía a los nuestros tras haber perdido en su primer cotejo 3-0 ante Bélgica. El Tri no tuvo piedad y desde el inicio le hizo saber a los salvadoreños quién era el cuadro superior. Un doblete de Javier Valdivia, un gol de Javier Fragoso y un lapidario tanto de Ignacio Basaguren marcaron el triunfo azteca y provocaron el éxtasis en las calles del país, en la que es la mayor goleada de México en la historia de los mundiales. México cerró de gran forma la fase de grupos, doblegando a Bélgica ante más de 108,000 personas en el Coloso de Santa Úrsula. El autor del histórico gol fue Gustavo Peña al minuto 14, dándole así a nuestra selección su primera clasificación a la segunda ronda del Mundial. Para la cita en cuartos de final, México se encontró a un campeón del mundo, la selección de Italia. En esta ocasión, el Tri se fue al estadio Luis Dosal de Toluca para disputar el histórico cotejo. Aunque el Tri consiguió adelantarse a los 10 minutos con un tanto de José Luis González, el equipo se desmoronó con el autogol de Gustavo Peña a los 14 minutos, y con doblete de Riva y uno más de Rivera, Italia ganaba 4-1 y terminaba con la alegría nacional. El cambio de sede puede atribuirse al sorteo, y es que no se esperaba que el Tri saliera primero de grupo. Es por ello que el Uruguay contra Unión Soviética se disputó en el Coloso de Santa Úrsula y México fue a dar a Toluca. Otra versión, contada por el seleccionado Ignacio Basaguren, indica que fue Gustavo Díaz Ordaz, presidente de México, quien pidió el cambio de sede, ya que había visto festejos demasiado efusivos con las victorias en fase de grupos y que prefería evitar algún conflicto si el Tri derrotaba a Italia en los cuartos de final. Otra polémica fue el poco rodaje dado a Enrique Borja en este mundial, siendo que el americanista estaba en el mejor momento de su carrera. A tantos años de ocurrido dicho mundial, el cirano aún se niega en hablar sobre qué fue lo que pasó con Raúl Cárdenas, para que éste decidiera no darle la titularidad en la máxima justa del fútbol. A pesar del desenlace dramático ante Italia, México se comportó de forma digna como anfitrión, logrando una participación histórica y que mostró los avances del fútbol nacional de forma satisfactoria. Para sorpresa de todos, México no volvería a jugar la Copa del Mundo hasta 1978 en Argentina, pero esa historia la abordaremos más adelante. ¿Y tú qué opinas? ¿Consideras que Alberto Onofre y Enrique Borja le hubieran cambiado la fórmula a México ante Italia? ¿Qué piensas de la intervención tan drástica de Gustavo Díaz Ordaz? Déjamelo saber en los comentarios. Si ya llegaste hasta acá, te agradezco tu tiempo, te recomiendo que te suscribas y que me ayudes compartiendo el contenido.
Sin más que agregar, nos vemos en la próxima edición.